Hola a todos, hoy vamos a hacer la lectura comentada del tema 18, nuestro último tema dedicado a la transición. Bien, tenéis el texto delante, vamos a leerlo, voy a empezar leyendo la introducción. Ante la inminente muerte de Franco, la sociedad y la política española se encontraban en la disyuntiva de continuar con el régimen o romper con él. Los sectores más inmovilistas del ejército y del movimiento, el llamado búnker, defendían el continuismo. La mayor parte de los opositores, principalmente la izquierda, propugnaban la ruptura. Cuando Franco murió, triunfó, sin embargo, una tercera vía: la transformación paulatina en una democracia. En un primer momento fue capitaneada por el rey y los jóvenes aperturistas del régimen. En 1976, Adolfo Suárez consiguió lo imposible: sacar adelante las dos leyes que permitirían unas elecciones democráticas. Gracias a ella, los demás actores se fueron sumando al proyecto. Pero el nuevo Estado aún necesitaba asentarse y no depender solo de la buena voluntad de los políticos y los ciudadanos. Ese cierre se llevó a cabo con la sanción de la nueva Constitución española el 6 de diciembre de 1978. Bueno, una introducción muy facilica, muy clarica. Decimos que hay dos posturas cuando Franco muere, ¿no? Los de romper con el régimen y instaurar incluso una república, y los de continuar con el fascismo, aunque no esté el jefe del Estado, ¿vale? Aunque Franco haya muerto. Lo que triunfa, sin embargo, es una tercera vía, ¿vale? La transformación, esto es la transición de una dictadura a una democracia, ¿vale? El momento clave, como vais a ver, es cuando Adolfo Suárez consigue que se aprueben dos leyes que literalmente van a dinamitar el franquismo, ¿no? Que las vamos a citar enseguida, ¿vale? Todo eso, el cierre a todo este proceso, es cuando se aprueba la Constitución de 1978. Bueno, voy a leer el siguiente párrafo, el primer párrafo del desarrollo, hasta donde pone Adolfo Suárez, ¿vale? Juan Carlos de Borbón se presentó ante las Cortes franquistas el 22 de noviembre de 1975, solo 2 días después de la muerte del dictador. En su discurso consiguió levantar suspicacias entre rupturistas y continuistas, pues juró los principios del movimiento, pero dejó entrever cierta voluntad democrática. 5 días después, el cardenal Tarancón le pidió explícitamente la apertura del régimen en la misa de entronización. El rey le correspondió con su primera medida: el indulto a destacados opositores como Marcelino Camacho, líder de Comisiones Obreras. Los miembros del búnker asistían con preocupación a los movimientos del joven monarca, pero aún tenían una baza fundamental en el presidente del gobierno, Arias Navarro. Sin embargo, en julio del 76, el rey lo sustituyó por un joven político en el que depositó su confianza. Bueno, en esta parte vamos a ver los movimientos iniciales de Juan Carlos de Borbón, que despiertan recelo en ambos bandos, ¿no? En los rupturistas y los continuistas. Tenemos al cardenal Tarancón, que en la propia misa donde van a coronarlo, le dice que por favor que meta a España en una democracia, ¿no? El rey le contesta indultando a algunos opositores, especialmente a Marcelino Camacho. Y luego el colmo es cuando sustituye o destituye al que él considera un auténtico desastre. Lo ha dicho así en una entrevista a la prensa extranjera, lo ha llamado así: Arias Navarro es un auténtico desastre y hay que quitarlo. Entonces pone a un joven político que se llama Adolfo Suárez. Ha tenido cargos importantes dentro del movimiento, pero no tan importantes como para ser designado presidente. Adolfo Suárez va a jugar un papel fundamental. Bien, leo a partir de ahora, a partir de aquí. Adolfo Suárez se estrenó como presidente nada menos que amnistiando a todos los presos políticos, algunos de ellos encarcelados desde la guerra. Después se reunió con todos los dirigentes de la oposición, incluido Santiago Carrillo, el líder del temido Partido Comunista Español. Estaba preparando el terreno para que las Cortes franquistas aprobaran las dos leyes que literalmente las iban a autodestruir: la de reforma política, que permitía elecciones libres, y la de asociaciones, que legalizó los partidos políticos. Todos ellos fueron admitidos con normalidad, excepto el Partido Comunista de Santiago Carrillo. Los militares y el búnker temían la vuelta de los comunistas al Parlamento. Sin embargo, gracias en parte al comportamiento ejemplar de las izquierdas tras los asesinatos de la calle Atocha y a que aceptaron la monarquía y la bandera, el Partido Comunista fue por fin legalizado.
La fecha hábilmente elegida fue el Sábado Santo de 1977. El tablero político quedó listo para las primeras elecciones democráticas. Bueno, en este párrafo vemos los movimientos de Suárez. El primero y principal es el de reunirse con los líderes políticos, incluidos uno, que es el Partido Comunista, que va a poner en guardia al búnker, ¿no? Al final consigue que se aprueben las dos leyes estas fundamentales, que son la reforma política que permite elecciones y las asociaciones que legaliza los partidos políticos, y consigue el Sábado Santo del 77 legalizar el Partido Comunista. O sea que ya puede haber elecciones. Bien. Leo el siguiente párrafo. A las elecciones de junio de 1977 concurrieron numerosas formaciones políticas. Las principales fueron la Unión de Centro Democrático, fundado por Suárez y que fue la más votada, el Partido Socialista Español de Felipe González y Alfonso Guerra, principal fuerza de la oposición, la Alianza Popular de Manuel Fraga, varias veces ministro con Franco, que fracasó en sus expectativas, el Partido Comunista de España de Santiago Carrillo, con el que consiguieron escaños los exiliados La Pasionaria y Rafael Alberti. El nacionalismo catalán concurrió con dos corrientes: la Esquerra Republicana de Cataluña, que había jugado un papel fundamental en la lucha contra el franquismo, y el Pacto Democrático por Cataluña, liderado por Jordi Pujol. El nacionalismo vasco se canalizó a través del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, vamos a explicar un poquito este párrafo. Estos son los resultados de las elecciones. Están puestos por orden. Veis que gana la UCD, el partido de Suárez. Le sigue el PSOE, Alianza Popular, el partido continuista del régimen fundado por Manuel Fraga, que se estrella literalmente en las elecciones, el Partido Comunista, que también se estrella, pero que consigue meter a dos personajes muy importantes muy simbólicos en esta historia, que son la Pasionaria, una mujer que había luchado en la guerra civil, y el poeta Rafael Alberti. Hablamos también de los nacionalistas catalanes, porque van a tener mucho peso después en la constitución del nuevo Estado, esto es, en la redacción de la nueva constitución. Son Esquerra y el PDC, Convergencia y Unión, de Jordi Pujol. El nacionalismo vasco, el PNV, se va a quedar fuera de este juego, ya lo veréis. Bueno, seguimos leyendo. Siguiente párrafo. El primer gobierno de UCD cargó con la responsabilidad de asentar el nuevo sistema. El terrorismo fue uno de los graves problemas a los que se enfrentó la joven democracia. Grupos de ultraizquierda, el Grapo, o de ultraderecha, Cristo Rey y AAA, prefirieron el terror al diálogo. Pero el más desestabilizador fue ETA, que pretendió la independencia del País Vasco con la lucha armada, provocando casi 1000 muertos hasta su abandono de las armas en 2011. El caos que generaron estos grupos terroristas hizo temer una respuesta de los sectores más reaccionarios en forma de golpe de Estado para restaurar el orden público. A las tensiones internas se sumó la aguda crisis económica mundial que había comenzado en el 73 y que golpeó con fuerza a España. El precio del petróleo se había disparado y se llevó casi todo el gasto en importaciones. Cayó la inversión extranjera y también se redujo el envío de remesas por parte de los emigrantes. El consumo interno se desplomó, lo que provocó más pérdidas a las empresas. El paro, el gran problema que acompañaría a España en las décadas siguientes, comenzó a subir. Bueno, en este párrafo en el que hablamos del primer gobierno de la UCD, lo que vamos a hacer es hablar de los dos principales problemas, que son el terrorismo y la crisis económica. El terrorismo con esos grupos terroristas, el que seguramente conocéis es ETA, pero citamos a otros, ¿vale? Y después hablamos de la crisis económica que viene coleando desde el 73 y que hace que aparezca el principal problema de la economía española y de la sociedad española también en la actualidad, que es el paro, especialmente el paro entre los jóvenes. Bueno, seguimos leyendo. Ante la amenaza de la quiebra económica, el gobierno inició una ronda de conversaciones con partidos y sindicatos que culminó en los llamados pactos de la Moncloa. El objetivo era fijar medidas para frenar la inflación y contener los precios. Muchas de ellas, como la congelación salarial,
fueron muy impopulares y generaron una airada respuesta en las calles. Sin embargo, más allá de su eficacia para gestionar la crisis, esos pactos son recordados como el germen del consenso político que la nueva Constitución demandaba. Efectivamente, la ponencia, el grupo que iba a redactar la Carta Magna, contaba con 7 miembros que representaban a casi todo el arco parlamentario. Señalaríamos aquí que el PNV, Partido Nacionalista Vasco, se negó a participar y durante décadas siguientes argumentó que esa Constitución no le representaba. La Constitución fue refrendada el 6 de diciembre de 1978 y consiguió el 87% de los votos. Con ella, y a pesar de que siguió sufriendo ataques, la democracia pareció asentarse definitivamente. Bueno, en este párrafo, como veis, conectamos la anterior crisis económica con el germen de lo que va a ser la Constitución, porque es la primera vez que esos partidos políticos se sientan a negociar y firman los pactos de la Moncloa. Después van a mandar cada uno de ellos ponentes, que son los pares de la Constitución, y se va a votar el 6 de diciembre del 78 y luego un par de días después la va a firmar el rey y entonces se acaba la transición. La transición empieza cuando muere Franco y acaba el 6 de diciembre. Ya después es democracia. Bien, leemos la conclusión y terminamos. La nueva Constitución definió a España como un Estado social y democrático de derecho. Blindó que la soberanía perteneciera al pueblo español, consagró la unidad territorial y dotó a sus ciudadanos de una amplia gama de derechos progresistas. El territorio se organizó como un Estado autonómico y permitió que las comunidades tuvieran poco a poco competencias en educación, sanidad e incluso en cuerpos de seguridad. La Constitución marcó el inicio de un largo periodo de tranquilidad institucional y de convivencia relativamente pacífica. La transición fue posible gracias a la voluntad de sus principales actores, pero también de una ciudadanía ansiosa por dejar atrás el pasado y mirar al futuro con una renovada esperanza. A pesar de sus sombras, que fueron muchas y que es imposible analizar aquí, se sigue considerando modélica a nivel internacional. Bueno, esta conclusión, como veis, también es al uso, es muy estándar. Hablamos de cómo define la Constitución al nuevo Estado, ¿vale? Social y democrático, con la soberanía popular, con una unidad territorial afianzada, pero al mismo tiempo dividida en autonomías, y con muchísimos derechos progresistas, muchos derechos individuales y colectivos que hicieron que nuestra Constitución nos sacara, por así decirlo, de la dictadura y nos metiera de lleno en un Estado de derecho y moderno. Bien, y acabamos con una reflexión que no solamente hay que agradecer a los actores políticos el haber colaborado para capitanear esa transición, sino también a toda la gente que estaba en realidad deseosa de pasar página. ¿De acuerdo? Bien, pues hemos terminado. Hasta el próximo vídeo. Un saludo a todos.